Queridos estudiantes de la promoción 2020, que se va a recordar por siempre, ustedes jamás olvidarán las características de su promoción por todo lo que estamos pasando. A ustedes un abrazo fraterno de parte de un profesor que los estima mucho y los extraña en el aula. Bueno, aquí la diferencia está en que yo puedo hablar con soltura, puedo manifestarme sin interrupciones y extraño las interrupciones, el intercambio de ideas y una que otra chacota por ahí de algún muchachito muy alegre y muy dinámico. Bueno, son cuestiones y circunstancias diferentes en este año 2020, el cual caracteriza a la promoción del 5º grado de secundaria. Mis queridos estudiantes, bienvenidos otra vez a una nueva clase virtual. Es la 8ª sesión de aprendizaje. Las páginas de nuestro libro del que vamos a ubicarnos es el 45, 46 hasta el 50, por el cual yo les pido, por favor, observando este video, observar estas páginas, ubicarnos dentro de nuestro texto y hacer las comparaciones de los temas que están en el libro y de los temas que voy a explicar a continuación. Aquí ya estamos poniendo el título de nuestra sesión, es el feudalismo, que pertenece a Historia Universal. Con mucho agrado, muchachos, y mucha satisfacción, aunque con mucho sacrificio, cuesta elaborar este trabajito, pero ahí estamos. Lo he elaborado. Quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Apertura entonces esta sesión 8ª de aprendizaje. De inmediato nos ubicamos dentro del feudalismo. El feudalismo, muchachos, fue un sistema de gobierno y de organización económica y social más política dentro de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores feudales. El feudalismo se fundaba en el vasallaje y la fidelidad a cambio de protección. En otras palabras, ya acá yo tengo ya un tipo llamado señor feudal, ya el señor feudal, y los que lo servían llamados los vasallos. Ambos, en este caso, el vasallo era hombre libre y el señor feudal también era hombre libre, pero con distintos poderes. El señor feudal más poderoso que el señor vasallo. El vasallo, que era también militar, le servía al señor feudal. Y el señor feudal buscaba que ese servicio se le sea entregado por parte del vasallo, y al vasallo le pagaba. Le daba un pago llamado feudo, y a cambio aparte lo alimentaba, le pagaba, y aparte el señor vasallo al señor feudal lo protegía militarmente. Y eso es lo que se explica acá, ¿no? El que brindaba seguridad militar y fidelidad era el vasallo o caballero al señor feudal. Y este señor feudal retribuía con pagos. ¿Cómo se llamaban esos pagos? Feudos. ¿Ya? O sea, el pago que antes se le daba se llamaban feudos, con protección, alimento y parte de pago, como parte de pago llamado feudos. Ahora, muchachos, datos importantes sobre el feudalismo. ¿Cómo sale la palabra feudalismo? Primero hay que reconocer qué cosas son feudos. Feudos, inmensos suelos agrícolas que pasaron a poder de ciertos señores que se hicieron sus propietarios. Estos suelos eran utilizados exclusivamente para la agricultura y un poco de ganadería. Entonces, hoy en día en el Perú se llaman haciendas, ¿cierto? Haciendas. Inmensos suelos de cultivo que es un solo propietario el que los ostenta. En la Edad Media no se llamaban haciendas, se llamaban feudos. Listo, esa es la comparación. Pero aparte también los feudos, ¿qué cosa eran, muchachos? No solamente eran inmensas tierras, eran parroquias, eran objetos, eran honores y cosas que se podían pagar al señor vasallo. ¿Ya? Todas las propiedades en objetos, cosas y terrenos, eso era un feudo. El señor feudal o los señores feudales. ¿Quiénes eran? Los propietarios de los feudos. Ya que se hicieron poderosos, que a las finales ni siquiera obedecieron a los reyes, se hicieron poderosos, se apropiaron de los feudos y se hicieron propietarios de los feudos como señores feudales. El feudalismo ya es un sistema de gobierno político, económico y social que imperó durante la Edad Media.
donde los reyes perdieron poder cediéndoles a los señores feudales esos poderes. En realidad los reyes casi estaban pintados, ¿no? Pero existían los reyes. Y los señores feudales eran los que alcanzaron protagonismo, los que lograron mucho mayor poder y se ubicaron en la cúspide alta de la sociedad de aquel entonces en la Edad Media. Pero no dejaron de existir los señores feudales. De ahí nace el feudalismo, de los feudos nacen los señores feudales y el feudalismo del sistema que aplicaban los señores feudales durante la Edad Media. Ahora, inicios del feudalismo. Para mucha gente, para muchos historiadores, el feudalismo, muchachos, se inicia en la antigüedad tardía, o sea, ya cuando está terminando la Edad Antigua y comenzando la Edad Media. Y en realidad para otros tantos historiadores, el feudalismo se asentó con fuerza cuando se desintegró el Imperio Carolingio. Es decir, para muchos historiadores, la división o la desintegración del Imperio Carolingio en Alemania, o sea, el Imperio Carolingio se divide en Alemania, Italia y Francia, ¿se acuerdan? Por tres hermanos, Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Estos tres hermanos deciden ser reyes de sus propias comarcas, dividido ya el Imperio Carolingio. Cuando se dividió el Imperio Carolingio, ahí nace, ¿qué cosa nace, muchachos? Nace el feudalismo. Características del feudalismo: distinción de clases sociales, relaciones feudo-vasalláticas, economía netamente agrícola, el poder del clero, el oscurantismo y tributos de la servidumbre. Vamos a ver 6 características. ¿Ya? De estas 6 características, a continuación voy a explicar cada una de esas características. Recuerden, son 6 características. Comenzamos con la primera. Explicación de las características. Relaciones feudo-vasalláticas. ¿Por qué se llama relaciones feudo-vasalláticas? Ahí hay 2 tipos de personas: el señor feudal y el señor vasallo. Feudo-vasallática. El vasallaje consistía en la relación que se establecía entre un hombre libre vasallo y otro hombre libre noble señor feudal. Entre los dos tenía que haber un señor feudal y un vasallo, basado en el compromiso recíproco, o sea, tú me das, yo te doy, de obediencia y servicio por parte del vasallo y las obligaciones de protección y manutención por parte del señor noble feudal. En consecuencia, como forma de pago, los nobles cedían una porción de sus territorios a los vasallos, las cuales se denominaron feudos. En otras palabras, el señor feudal, porque el vasallo le sea fiel y le sirva, le pagaba feudos. Y al cobrar feudos, los vasallos le juraban fidelidad al rey. Te juro siempre ser fiel. Eso que no existe en el amor, ¿no, muchachos? ¿Hay fidelidad en ustedes o no? Espero que sí. El amor dice que es infiel. Dice que es infiel. Pero en este caso, los vasallos que se les encontraba siendo infieles eran castigados, retirados de ser vasallo y encima castigados. Y se le quitaba todos los pagos que se les habían hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son las relaciones feudo-vasalláticas. Relaciones sociales. ¿Cómo estaban relacionados socialmente? El rey a la cabeza de la sociedad feudal, abajito el alto clero, la iglesia católica también estaba metida con poder, la nobleza, la alta nobleza, el bajo clero y la pequeña nobleza. Todos ellos eran estamentos privilegiados, no trabajaban, dedicados a la guerra y a la iglesia. Como eran vagos, se dedicaban a la guerra y a la iglesia. Si no había guerra, a la casa, se distraían ahí. En cambio, los que trabajaban eran los siervos y los campesinos. Estamento no privilegiado, o sea, no tenían derechos positivos, derechos que les dé una vida onerosa, una vida digna, no. Eran los que trabajaban y aparte de trabajar, daban tributo a los del estamento privilegiado. Economía agrícola. A lo largo del feudalismo no existió un sistema monetario con el cual comprar o vender algún bien o servicio. Pero hay que recordar, a fines de la Edad Media
ya a fines de la Edad Media, van a aparecer las moneditas con que se va a pagar a ciertos vasallos. Esas moneditas van a ser los maravedíes, ¿ya? Monedas maravedíes. Lo vamos a ver más adelante. Pero en conclusión, durante toda la Edad Media no existió la moneda. Por lo tanto, se pagaba a través de ¿qué? Se pagaba a través de la producción de la agricultura, cría de animales y el pago de tributos que debían hacer los siervos. Tributos de la servidumbre. La servidumbre pagaba durante el feudalismo, se implantó el pago de tributos para el señor feudal o el rey, el cual debían hacer los siervos en especie, como pago por el derecho de vivir en esas tierras y para financiar las labores. Acá está, ¿no? Y acá se va a ver, muchachos, aparte la iglesia también cobraba diezmos. El 10% de los ingresos mensuales agrícolas de los siervos se llevaba a la iglesia. Abusivos de miércoles. No trabajan. ¿Por qué? O yo pregunto, ¿por qué un cura no se pone las botas, agarra un pico, una lampa y chambea? Si Dios dijo, ganarás con el sudor de tu frente, ¿y por qué no la sudan? Mi pregunta, ¿no? Todos debemos trabajar sin distinción. Pero bueno, los cargos políticos están hechos para personas que agarran las maquinarias, las herramientas y se dedican a chambear, y otras personas están hechas para dirigir. No son políticos directrices. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y hay que tener que acomodarnos a esa circunstancia. El poder del clero, la iglesia tenía poder. En el feudalismo la iglesia católica era la única institución que tenía más poder que el rey. La autoridad de la iglesia no se cuestionaba, tanto así que se creía que los reyes eran impuestos por Dios, es decir, mira rey, Dios te está poniendo a ti, ¿ya? Así que rey, como Dios te está poniendo a ti, y yo soy el papa, y como representante de Dios en la tierra, yo a ti te puedo sacar y poner, porque yo soy hijo de Dios, ¿ya? Y tú como eres imposición de Dios y yo soy representante de Dios, yo te saco cuando quiera y te pongo cuando quiera. Tenía mucho poder el Papa. El oscurantismo, muchachos, una época en que la ciencia quedó adormecida. La ciencia no avanzó, porque la Iglesia Católica no quiso. Ya, además, ¿quiénes solamente recibían instrucción? Los que eran religiosos católicos. ¿Ya? Y se adiestraban en su doctrina. En cambio, la nobleza solamente se instruían para cuestiones militares. Y los siervos y campesinos ni educación tenían. Imagínense. Por esa razón, la ciencia en la Edad Media va a entrar a una etapa del oscurantismo. Se habla de la ciencia. Ciencia oscura que no brilló, que no ejecutó grandes investigaciones de renovación y de cambios porque la iglesia no se lo permitió. Se adormece la ciencia y entra a la época del oscurantismo durante la Edad Media. Datos importantes. A la época en que la ciencia no avanzó, ya hasta se le denomina oscurantismo, en la Edad Media. El rey feudal estaba en lo alto de la pirámide social. Se le consideraba primus inter pares. Muchachos, recuerden que en la Edad Media toditos los señores feudales tenían el mismo poder. Eran gemelos de poder. Gemelos de poder. Pero de entre todos estos gemelos, que eran pares, o sea, toditos eran interpares, o sea, toditos, la relación inter-señor feudal, eran por igual. Había que tener un primario, uno que asuma el reinado. De entre todos los señores feudales, el rey feudal era el primus inter pares. O sea, de todos los iguales, yo sobresalgo y soy el rey. Ese es el primus inter pares. De estos iguales, de los duques, condes, obispos, abades, yo sobresalgo, soy el primero y soy el rey. Ese es el primus inter pares. Las simonías, muchachos, las simonías eran pagos en especies, en bienes materiales, que se daban por conseguir cargos eclesiásticos, que se daban por permitirles hacer los sacramentos, que se daban por promesas de oración, que yo voy a pedir por ti para que Dios te perdone tus pecados. O sea, es decir, si yo cometía un pecado, tenía que comprar
el perdón de mis pecados a través de las simonías. Si yo quería tener un alto cargo clérigo, pagaba plata, pagaba riqueza material para yo poder alcanzar un cargo eclesiástico. ¿Y quiénes se beneficiaban? Las autoridades religiosas católicas. En la Edad Media, la Iglesia Católica amasó una gran fortuna, muchachos, cometiendo abusos económicos. El nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? Jóvenes, en la actualidad y hace mucho tiempo atrás, existía una promesa de todos los que se recibían como curas, sacerdotes, papa inclusive. ¿Qué promesa hacían ellos? Decían, juro ante Dios no tener coito, o sea, no tener lo que le llamamos relaciones sexuales, no contraer matrimonio ni poseer a ninguna mujer. Juro eso, hasta el fin de mis días, no tener acto sexual. Muchachos, ese es el celibato. ¿Y qué fue el nicolaísmo? Fue la rebeldía de muchos curas, sacerdotes, en el que dijeron, ¿saben qué? El celibato no es soportable. Yo quiero una mujer, yo quiero tener coito, quiero gozar del sexo, así que rompo la ley del celibato. Y tengo mujer, tengo hijos, tengo coito y gozo del sexo. Eso fue el nicolaísmo, el incumplimiento de la ley del celibato. Jurar no tener coito, lo rompieron. Y los sacerdotes de la Iglesia Latina tuvieron mujeres, tuvieron hijos, se casaron. Y esto la Iglesia Católica condenó. Organización política de aquel entonces estaba marcado por la relación feudo-vasallática. Acá hay títulos, muchachos. Hay que recordar. Hay palabritas que hay que recordar. Beneficio. ¿Qué es el beneficio? El señor feudal reconocía que la tierra pertenecía al rey. Solo recibía el disfrute del terreno. ¿Qué quiere decir? Figurativamente, el rey decía, todas las tierras que existen en mi reinado son mías. Pero señor feudal, te entrego a ti para que lo disfrutes. En realidad el señor feudal tenía ese beneficio, ¿no? Era el beneficio otorgado por el rey y decirle, disfruta de esta tierra feudal. El vasallaje. Compromiso del señor feudal o del vasallo de servirle al rey en el ejercicio y contributos. También era el vasallaje. Un hombre de menor poder se compromete a cuidarlo y a serle fiel a un hombre de mayor poder, al señor feudal. Al mismo tiempo, el señor feudal se comprometía a serle fiel y a servirle al rey. Entonces, un vasallo se comprometía ante el señor feudal. Y el señor feudal se comprometía fidelidad ante el rey. Entonces, todo esto esta cadena se llama vasallaje. Yo te voy a servir. Y el otro que estaba arribita tenía a otro más arriba, también igual decía, el señor feudal decía, rey, yo te voy a servir. Ese compromiso de servicio se llamaba vasallaje, ¿ya? Investidura. La investidura, muchachos, era una entrega simbólica del rey al señor feudal, del señor feudal al vasallo. ¿Qué es la investidura? Por ejemplo, si yo decía el rey, como rey, tenía al señor feudal abajo mío, señor feudal, tú vas a ser un noble caballero. ¡Pum! Le entregaba el título, lo investía como noble caballero. Esa es la investidura. Te declaro y te nombro noble caballero. Objetos, y ahí le entregaba un objeto simbólico, suponiendo un bastón, una pluma o algún distintivo que le señalara que ese tenía ya un cargo honorable. Esa es la investidura. En cambio, el homenaje, muchachos, ¿qué es el homenaje? El homenaje es el juramento de fidelidad donde el señor se comprometía a cumplirle al rey. Homenaje. Juramento. Te juro. Juro serte fiel, señor feudal o señor rey. Ese es el homenaje, ¿ya? Otro dato, muchachos. La capitular de Quiercy. Los artículos fundadores del feudalismo. ¿Qué cosa es? Al instaurar y reconocer la heredabilidad de los honores y poderes otorgados por la corona. Son artículos, ¿ya?
la capitular de Kiersey, donde el rey reconoce que su poder y toda la propiedad que él tenía al morir quedaba en herencia de sus descendientes. Es decir, se reconocía que el cargo era hereditario. Muy bien, señores, con la capitular de Kiersey, digo que mi cargo, mi corona, si yo muero, y mis bienes, si yo muero, pasa a pertenecer a mi descendiente. Esa es la capitular de Kiersey. Muchachos, entonces, acá vemos la parte del feudalismo 2, la economía feudal. Esta economía feudal, jóvenes estudiantes, es el mundo de la producción. ¿Quiénes y de qué manera participan dentro de ella? Acá tenemos elementos de la colonia o de la economía feudal. Primer elemento, el feudo. Ya conocemos qué es el feudo, ¿no? Si no hay feudo, no hay economía colonial. O sea, el feudo, tierras, ¿no? Elementos de la economía feudal. Otra vez, otro elemento, el señor feudal. Si no hay señor feudal, no hay economía feudal. Si no hay el vasallo, no hay economía feudal. Y si no hay el siervo de la gleba, no hay economía feudal. Entonces, el feudo, el señor feudal, el vasallo y el siervo de la gleba, el campesino y siervo, son los elementos de la economía feudal. ¿Cómo se comportan? Primero, el feudo. Ya dijimos, una tierra puede ser tierra cultivable, bosques, fincas, villas y varias parroquias. También puede ser, feudo es una tierra, bien o derecho otorgado por un señor feudal a su vasallo o cambio de la prestación de una serie de servicios. Tipos de feudos, o sea, pago a los vasallos. Ese es un feudo, ¿no? Por ejemplo, feudo territorial, pago en tierras. Feudo de altar, pagos en bienes religiosos. Feudo de un cargo, entregado a alguien por algún derecho u honor. Tú vas a ser noble, ese es un feudo de cargo, ¿eh? Tú vas a ser un caballero, un noble caballero vasallo, feudo de cargo. Ya títulos. El feudo de manso le daban a los campesinos. Diferente al feudo territorial. El feudo territorial se lo daban a los vasallos. En cambio, el feudo de manso se le entregaba porciones de tierra a los campesinos. Ya, trabájala. Y producto de ese trabajo, de esta tierra, tú me vas a pagar impuestos o tributos. Porciones de tierra entregados a campesinos a cambio de un pago, ¿eh? En cambio, el feudo territorial, los vasallos no lo trabajaban cuando el señor feudal le pagaba al vasallo un feudo territorial. Dentro de ese feudo territorial habían siervos y campesinos. O sea, con todo y siervos y campesinos, el vasallo recibía esas tierras. Y los siervos y campesinos dentro de esos feudos trabajaban para el nuevo vasallo. El feudo de bolsa, aquí aparece la moneda, ¿no? A finales de la Edad Media aparecen los primeros maravedíes, pago en monedas a los vasallos. Y ese pago en monedas a los vasallos por su servicio ante los señores feudales se ejecutaba en una cámara. Es decir, feudo o pago en una cámara. También se llamaba feudo de cámara. Ya, feudo de cámara. Ahora, el segundo, el señor feudal, propietario de los feudos. El vasallo, ya saben quién es el vasallo, el individuo que solicitaba un beneficio a cambio de fidelidad y brindarle seguridad militar al señor feudal. El siervo de la gleba era el campesino y el siervo, los que pertenecían al dueño del feudo, al señor feudal, y trabajaba para los señores feudales. Aparte de vivir dentro, o sea, ellos, los siervos y campesinos vivían dentro de los feudos, y por vivir dentro de los feudos les pertenecían al señor feudal. Pero no eran esclavos, solamente por diferencia de que no podían ser vendidos. Los siervos de la gleba y los campesinos no podían ser vendidos a otros señores feudales. No, quedaban dentro de ese feudo y no se movían de ese feudo. Y si moría el señor feudal, venía el otro descendiente del señor feudal y ese seguía siendo su dueño de los siervos y de los campesinos. A diferencia de los esclavos sí se podían vender de persona en persona y cuando querían los amos y señores vendían y compraban esclavos como si fueran objetos. Los siervos y campesinos no, muchachos. Ellos
ya no eran vendidos como objetos, sino permanecían dentro de un feudo. La agricultura feudal, las innovaciones tecnológicas, se usaron arado de vertedera. Este es el arado de vertedera. Una cuchilla de metal que se clavaba en la tierra y jalado por un arado y volteaba la tierra para sembrarla. La collera que era puesto alrededor del cuello del caballo para que se sujetaran el arado, y al final este arado de vertedera era arrastrado por los caballos. El molino, también el molino de viento, fue usado por los señores feudales. Aprovechando el viento, estas hélices que se ven en esta imagen giraban, y debajo de estas hélices esperaban unas piedras cilíndricas que se ponían en movimiento, estas piedras cilíndricas, y molían los granos, ¿no? Molían los granos. La rotación trienal. ¿Qué cosa es la rotación trienal, muchachos? Antes de poner el concepto, quiero explicarles. La rotación trienal, muchachos, era utilizar el terreno, los terrenos de cultivos, de tres maneras. En un solo año, preparaban un terreno para invierno, el segundo terreno para primavera, y el tercer terreno lo preparaban para que descanse. En un año había una tierra de descanso, una tierra de primavera y una tierra de invierno. Al siguiente año, la tierra de descanso entraba a trabajar. Ya descansaste, te toca chambear. La tierra de primavera pasaba a ser tierra de invierno, y la tierra de invierno descansaba. ¿Qué significaba? Que dos tipos de tierras trabajaban en un año y uno descansaba. Y así paulatinamente cada año en la Edad Media cuidaban las tierras para que no se agote y no deje de dar frutos. Y eso es lo que actualmente muchos campesinos en el Perú actual ejecutan, este tipo de rotación trienal. Pero en este caso, ¿no? Como por la necesidad que se manda, muchas veces los campesinos no dejan descansar a la tierra. O sea, no tenemos una tierra de descanso. Hay sí una tierra para, de repente, para invierno y para primavera. O sea, hay dos tipos de tierra, pero la tierra de descanso no la hacen descansar. Le dan duro y parejo por la necesidad. Eso es lo que dice la rotación trienal, y ahí está, ¿no? En la Edad Media la rotación trienal se fundamentó en dividir la superficie cultivada en tres partes, aproximadamente iguales. Dos de ellas eran labradas, ¿ve? Una para el cultivo de invierno y otra para el cultivo de primavera. La tercera se dejaba en barbecho, o sea, se volteaba la tierra para que la tierra se nitrogenara y no se trabajaba. Y así cada año se iba rotando las tierras. La sociedad feudal se componía de tres tipos de sociedades: los velators, los oratores y los laboratores. ¿Quiénes eran los velators? Eran los de el rey y la nobleza, clase guerrera, vagos que no hacían nada y se dedicaban a la guerra. Y si no habían guerra, se dedicaban a la caza, cazaban. Nobles caballeros, el rey. Velators, la palabra velators viene de la palabra batalladores. En vez de decir batalladores, velatores. Batalladores, dedicados a la guerra, ¿ya? Oratores, viene de la palabra oración. ¿Quiénes oraban? Los del clero, los de la iglesia, el clero. El clero eran los oradores, los oradores. Y los laboratores o laboratoristas o trabajadores o laboriosos, los laboriosos o trabajadores, era el estado llano. Y aquí está mejor explicado, muchachos. Miren, el oratore decía, oraban y rogaban a Dios por los velatores y laboratores. O sea, yo ruego por ti, velator, y tú me defiendes. Y decía el oratore, yo oro por ti, laboratore, pero tú trabajas para mí. O sea, por cada oración, ¿qué le cobraba al velator? Defensa. ¿Qué le cobraba al laboratore? Trabajo. Y que le dé con su trabajo, lo mantenga a este orador. O sea, sería bacán dedicarme a la oración, ¿no? Y que por orar por ellos me paguen. Sería interesante. En cambio, los velators o batalladores brindaban seguridad tanto a oradores como a laboratores. O sea, a los laboratores, yo te defiendo, trabaja para mí. A los oradores, yo te defiendo, ruega por mí. Que son batalladores.
Ahora, en cambio, los laboradores o trabajadores laboraban tanto para mantener a velators y a oradores, ¿no? Yo trabajo por ti, me cuidas. Yo trabajo por ti, ora por mí. Imagínense. Ahora, muchachos, trabajo de extensión. Lean bien, por favor, esto. Ya, el trabajo de extensión. Copiar en el cuaderno los mapas conceptuales que se enviarán durante las clases y vía WhatsApp. Esta tarea lo presentan el día lunes 8 de junio, de 9 a 9:30. Prohibido enviar en otra fecha. Estos mapas conceptuales los voy a enviar hoy día durante las clases. Trabajo de investigación. Las páginas 47, 48 y 49, ayudándose con internet, con el libro escolar y el video clase, lo resuelven para la siguiente semana, para el lunes 8 de junio. Pero hoy día mismo, sí me resuelven la práctica calificada de la página número 50. Antes de que acabe la clase, lo envían a mi WhatsApp personal. Queridos estudiantes, ojalá les haya servido de mucho esta clasecita y será hasta una próxima oportunidad, toda vez que seguiremos hasta cuando el gobierno lo dictamine, seguiremos trabajando a través de el internet y ayudados con esta ventana virtual. Si hay alguna pregunta y si hay algún cuestionamiento, lo pueden hacer a través del WhatsApp grupal. Sus preguntas por el WhatsApp grupal, para que si alguna interrogante es compartida con los demás estudiantes, yo pueda contestar también a través de esa vía y que todo el mundo se entere de la respuesta correcta. Y así, muchachos, trabajar adecuadamente. No lo hagan por una cuestión de calificación, estudiantes. Háganlo por la cuestión de aprender, de que ustedes puedan aferrar más su compromiso de obtener nuevos conocimientos y de que esto les pueda ayudar a labrar mejor un futuro que se viene. Por esa razón, muchachos, nosotros los profesores hacemos tanto esfuerzo para que ustedes puedan aprender mucho mejor. Queridos estudiantes, me despido con mucho aprecio. Un abrazo especial a ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.